Hoy nuestra búsqueda nos ubica en la Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo Grajales, custodiada por este conjunto escultórico realizado por el artista Guariobnés Ferrer, que nos evoca uno de los instrumentos más usados en las guerras de independencia. Profesor, normalmente fabulamos mucho sobre la carga al machete, pero ¿cuáles serían los antecedentes, las condiciones que permitieron ese ataque a Baire? No podemos hablar de Baire, de la acción de Baire, si no analizamos anteriormente el ataque y toma de Bayamo. Una de las fuerzas que precisamente envía el gobierno español con el fin tanto de ayudar a la defensa de Bayamo por parte de la guarnición de esa ciudad, como después para tratar de rescatarlo, es el batallón del Regimiento Cuba dirigido por el coronel Demetrio Quiroz Güell. La estrategia impone al mando del ejército mambí tomar algunas decisiones. El mayor general Donato Mármol recibiría la orden de detener al enemigo en algunas posiciones determinantes. El dominicano Máximo Gómez sería clave en la operación. ¿En qué consistiría esa acción de Baire? ¿Quién estaría al mando de esa acción? Allí, en Baire, llega el batallón después de haber tenido una escaramuza con los cubanos en el paso del río Guaninao y se produce esta acción famosa. Consistió en que Quiroz trató por varias veces de avanzar sobre los cubanos y los cubanos le prepararon una emboscada. Una emboscada en la que un grupo de cubanos a pie, armados de machete, y un grupo de cubanos a caballo, armados también de machete, de terceroles y algunos fusiles, emboscaron a la fuerza de Quiroz y dieron dos cargas, precisamente dos cargas al machete. Una de ellas dirigida, los de a pie, por el Máximo Gómez, y la otra dirigida por el propio Mármol a caballo. Provocaron un desastre entre los españoles, que a partir de ahí tuvieron que reorganizarse y salir entonces en una desbandada hacia Santiago de Cuba, perseguido muy de cerca por los cubanos. El combate fue el colofón de un grupo de acciones mambisas en la zona que culminaron con éxito. Las bajas fueron significativas entre los españoles, quienes desistieron de llegar a Bayamo. Sobre el hecho, Gómez escribió en su diario con fecha 4 de noviembre. Logré avanzar en un momento dado como con 30 o 40 hombres que me acompañaban y di una carga al machete. En la historiografía aparecen varias fechas, por ejemplo el 4 de noviembre registrada por Máximo Gómez. ¿Cuál es la real fecha de la carga al machete en Baire? Esta acción, que para algunos ocurrió el 4 de noviembre, a partir de lo que dice Gómez en su diario, no ocurrió tal día. Desmiente a Gómez el hecho mismo de la cronología de todas las acciones que se realizaron durante el ataque y de posterior persecución de la fuerza española desde Baire. Ahora, ¿por qué la versión de Gómez realmente es dudosa? No solo por la cuestión de la hechología, la cronología de los hechos, sino porque Gómez tuvo dos pérdidas de sus documentos en el año 1872, incluyendo los diarios, los apuntes para su diario. Uno fue en Los Mayales, en la Sierra Maestra, después de haber sido destituido por Céspedes como jefe de la División Cuba, que perdió la mula con todos los documentos, con casi todos los documentos. Y el otro fue en el combate o el ataque a Holguín, cuando uno de sus ayudantes también perdió la cartera con el resto de los documentos. De ahí que Gómez haya tenido que reconstruir toda la primera parte de su participación en la guerra a memoria. Aun y cuando sobre la fecha existen diversidad de criterios y otras versiones se descartan, un elemento es coincidente para todos los análisis. El machete como arma de guerra aquel día sería decisivo en el triunfo. Y las cosas que puede hacer un hombre con un machete. ¿Y las mujeres? Va, yo he visto hombres cortar un coco sosteniéndolo en la mano. ¿Tú dices así? Profesor, ¿qué valor llegaría a tener ese machete como instrumento para el mambí? Bueno, el machete llegó a constituir un símbolo de fortaleza, de sorpresa, de garantía, porque los hombres en aquel momento del Ejército Libertador
A veces tenían armas de fuego, pero a veces no tenían municiones. Muchas veces no tenían municiones. Lo van a hacer puré de tarco. Toque, resistencia a toda costa. ¿Y ahora qué estará tocando ese? Si se oye clarito, clarito. ¡Retirada! Y los tajos eran tan tremendos que podían cercenar una extremidad completa, una cabeza o hasta un fusil enemigo. Se dieron casos de muchos casos de esto, de romper un fusil completico de un tajazo. Y eso tenía la significación de ser un auxiliar de primera para el ejército mambí. Corneta, toque usted a Degüello. Sí, mi general. ¡Ostras! Parece que van a cargar. ¡Maldición! Esa gente oye un tiro y enseguida nos asaltan a machetazo. ¡Al machete! Resulta curioso porque uno, por ejemplo, lo ha visto en las películas y también en los dibujos animados. ¿Qué efecto tendría esa carga al machete en la psicología del contrario de los españoles? Tenían terror precisamente a esas cargas al machete. Cualquiera lo hubiera tenido. Los españoles eran gente muy bizarra. No hay que pensar en gente cobarde. No, eran gente muy bizarra. Y eran muy buenos combatientes a la bayoneta y eran muy buenos combatientes también incluso con el uso de la espada o del machete, del machetín. Sin embargo, cuando los cubanos en un momento determinado hacían una contraofensiva o un contraataque al machete, era terrible. Y cuando lo hacían de sorpresa era más terrible todavía. Y entonces los españoles llegaron a tenerle terror a esa carga al machete. La fuerza de aquella arma que hoy permanece en la cotidianidad del cubano se levanta como símbolo de resistencia para la patria. Dairon Chan Rams, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.